El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron rápidamente al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Cantan las alabanzas de hoy día al Señor cuando rezamos el oficio divino. Nosotros somos testigos de la resurrección de Jesucristo porque por la fe damos testimonio del Señor en el mundo. El día de ayer hemos tenido la solemne vigilia pascual, que ha sido un tesoro, es realmente un tesoro en la vida litúrgica de la Iglesia, porque está llena de elementos que no se tienen en todas las celebraciones litúrgicas comunes y corrientes. De hecho, dos puntos litúrgicos importantes de esta liturgia de la vigilia pascual son, por ejemplo, el rito del fuego y del cirio. Por eso hoy día hemos incensado el cirio, porque el cirio es el protagonista de la Pascua, el cirio pascual, litúrgicamente hablando, porque representa a Cristo resucitado. Y además otro elemento con el que hemos visto y que hemos tenido el día de la vigilia pascual ha sido el rito de la bendición del agua de Pascua, del agua para el bautismo, ¿no? Y que sirve en principio para bautizar a la gente que realiza sus sacramentos en Pascua, porque aquí esto no es una parroquia, pero normalmente en una parroquia tendrían que haber bautismos, inclusive bautismos, comuniones y confirmaciones el día de la Pascua. Y voy a explicar por qué. Y de esto justamente se trata esta homilía. En la antigüedad, desde muy antiguo, la Iglesia preparaba a los que se iban a bautizar durante un tiempo prolongado. Las catequesis, la palabra catequesis es una palabra que habla de instrucción en la verdad. Las catequesis eran bastante extensas, porque ustedes piensan que la gente no sabía nada de Cristo, algo que está pasando también hoy día, en muchos jóvenes, en muchos adultos, que tal vez alguna vez han visto una iglesia y alguna vez habrán hecho turismo por una iglesia, pero no saben nada más de Jesucristo. Hoy día, les cuento así entre paréntesis, es un serio problema a veces cuando se trata, por ejemplo, de la instrucción en el sacramento del matrimonio, porque muchas personas van al sacramento del matrimonio solamente para que les tomen foto en el altar, para que la chica tenga su vestido blanco, con su velo largo, para que tenga sus acompañantes, sus pajes, sus damas y demás, y la foto que le toman con esos aparatitos que vuelan y toman fotos y sacan, bueno, solamente para eso, ¿no? Y para la fiesta enorme que tienen después, pero no hay nada de compromiso matrimonial porque no saben lo que es el sacramento del matrimonio. Hoy día no se tiene conocimiento de la catequesis. Se sabe del zodiaco, se sabe de las buenas vibras, se sabe de los chakras, del karma y demás cosas, pero no se sabe de la fe cristiana. Se desconoce la fe cristiana. Y entonces andamos mezclando cosas, ¿no? Una gente muy piadosa, muy buena en la vida de fe, en el sentido muy cercana a las cosas de Dios, sin embargo también asiste al brujo, al chamán, al paco, para que le hagan algún trabajo, ¿no?
algún baño de florecimiento, o tal vez algún trabajo en el amor, y entonces piden la ropa o la foto del novio con el que quieren engancharse y demás cosas, ¿no? No hay problema, porque como hoy día no se tiene conocimiento de las cosas de Dios, se entra a creer cualquier cosa. Pues bien, en la antigüedad la gente tenía muchas supersticiones y cultos idolátricos. Y los que se convertían a la religión cristiana no eran los niñitos. Lo normal, claro, lo que conocemos nosotros es que cuando normalmente se bautizan la gente, se bautizan las personas, cuando son chiquititos. ¿Cuándo hacen su primera comunión? Cuando ya tienen 7, 8, 9 añitos. ¿Cuándo hacen su confirmación? Aquí en el Perú, porque en otros lugares es más temprano, cuando tienen 16, 15 años, ¿no? Eso es más o menos lo que sabemos nosotros, es el estándar, ¿no? ¿Cuándo se casan? Bueno, ahora sí en el Perú es un poco dudoso porque la gente ya no se quiere casar, ¿no? Pero normalmente cuando se llega a una edad adulta, y además tiene que ser uno adulto para casarse, porque si es muy inmaduro, ese matrimonio, por más que se case y que tenga todas las pontificales del obispo, no es matrimonio, es más bien un matrimonio nulo, porque no tiene la capacidad para casarse. Pero bueno, más o menos estoy dando esto como pautas. Pero en la antigüedad, la gente no se bautizaba de niñitos, a menos que se convirtiera toda la familia. Tenemos casos, por ejemplo, en la Biblia del centurión Cornelio, si ustedes se acuerdan, un centurión que tenía su familia y que se convirtieron al Evangelio y los bautizaron. Y los bautizaron a él y a toda su casa. Pero como esto es un primer paso, la Iglesia se fue dando cuenta de que era necesaria la instrucción continua, la instrucción grande de lo que conocían de Dios, porque eran paganos. Tal vez los judíos tenían algún conocimiento más cercano de la fe porque conocían el Antiguo Testamento y se les podía un poco ir instruyendo e iluminando a partir de las sombras del Antiguo Testamento en relación con el Nuevo. Pero los paganos no sabían nada, entonces había que instruirlos desde cero. La instrucción catequética era llamada también proceso de iluminación. Y entonces se daba la catequesis y una persona podía ir a catequesis 1 año, 2 años, 3 años, pero más. Recuerden ustedes que los primeros 3 siglos de la Iglesia, ¿no? Siglo I, siglo II, siglo III, 100, 200, 300, ¿no? La Iglesia estaba perseguida y las persecuciones eran muy fuertes. En algunos lugares más, en otros menos, dependía del emperador, del gobernador de la ciudad, de un montón de factores. Los cristianos eran perseguidos. Entonces, para llegar al bautismo, no cualquiera se bautizaba. Había muchos que querían bautizarse, pero no todos ellos eran personas de fiar. Entonces se buscaba a alguien que pudiera ser un testigo fidedigno y alguien que se comprometiera a que esa persona que estaban trayendo a bautizar fuese una persona que iba a continuar con la fe, que iba a vivir la fe. Entonces aparecieron las figuras de los padrinos, porque los padrinos eran eso, gente que durante el tiempo inclusive de persecución, cuando traían a alguien decían, este no nos va a vender, este no nos va a traicionar, este va a ser fiel, yo me comprometo a hacerlo. Ese era un padrino. ¿Ven? Hoy día los padrinos son paganos, divorciados, vueltos a casar, en terceras nupcias, total, no hay problema, dicen ellos, ¿no? Pero no, el padrino es alguien que tiene que vivir la fe a tal punto de que tiene que presentar al candidato, este chico, esta persona, este señor, esta señora, esta señorita, es lo suficientemente fiel como para poder ser aceptada en el cristianismo. Así era antes la figura del padrino. Muy bien, entonces pasaban una larga instrucción. 1 año, 2 años, 3 años, a veces más. Y después hubo una costumbre en la Iglesia latina, ciertamente mala costumbre, de que por la cuestión de la penitencia, cuando los cristianos se bautizaban, claro, no es como ahora, pues, te bautizas, pasa un tiempo, caes en pecado, vas al sacramento de la confesión. En la antigüedad no era así. En la antigüedad, los cristianos que se bautizaban no tenían que cometer pecado. Y si cometían pecado, los ponían en penitencia pública. O sea, imagínense ahora, vas al confesionario, ¿no? Pecado que cometes, pecado mortal, pecado venial, penitencia, bueno, 3 Ave Marías, 2 Padres Nuestros. Antes no era así. Habían penitencias públicas, ayunos extensos, y los sacaban de la iglesia. A los que eran bautizados y habían cometido pecado, los sacaban de la iglesia. Y durante un tiempo hacían penitencia. Y después iban donde el obispo o donde el sacerdote, y en determinados momentos, también era la Pascua, uno de esos momentos, les daban absolución.
Ahora ha cambiado, ¿no?, la manera como se da la confesión. Viene el penitente, se da los pecados, se da la absolución y después se le da la penitencia. Antes no, primero era la penitencia y después se da la absolución. Esto fue cambiando a partir de que en Oriente se hacía así, como se hace hoy día ahora, ¿no? Entonces se daban las penitencias particulares a los penitentes en particular. Antes eran las absoluciones dadas en común, y a los penitentes, que eran varios, se les hacía hacer penitencia y después a todos se les daba la absolución. Ha cambiado en ese sentido la manera de cómo es el sacramento de la penitencia. Pero entonces, como era así, entonces a algunos les agarraba miedo de bautizarse. Y dejaban, aunque ya habían terminado su instrucción catequética, dejaban pasar un montón de tiempo para bautizarse, porque tenían miedo de que después lo pongan en penitencia. Tenían mucha desconfianza de sí mismos, de cometer pecados, y por eso no se hacían bautizar, cosa que evidentemente era una mala costumbre, ¿no? Muy bien, entonces quiero decir que antiguamente los adultos pasaban un proceso largo de catequesis y después se bautizaban. ¿En qué tiempo se bautizaban? En la Pascua. Ahora, esto no era solamente una costumbre. Esto empezó siendo una cuestión clarísima en orden a la teología. O sea que se empezó a realizar a consecuencia de todo el sentido que tiene la Pascua. Y voy a explicar. Ayer, durante la Vigilia Pascual, hemos nosotros ido un poco manifestando, mostrando cómo es el signo de la luz, el signo del cirio pascual. Hoy día voy a hablar justamente acerca del agua del bautismo. En la ceremonia de la Vigilia Pascual, después de la predicación, ¿no?, después de las lecturas, del Evangelio y la predicación, viene el momento del rito, se le llama el rito del bautismo, ¿no? Entonces la primera cosa que se hace es bendecir el agua de la Pascua, que es un agua bendecida de manera particular para los bautismos, pero también para recordar nuestro bautismo. Y entonces esa agua es bendecida con el cirio pascual. El cirio pascual se introduce en ese agua para manifestar la santidad de ese agua y el poder que tiene ese agua de santificar. Ese es el sentido, ¿no? ¿Pero por qué? Vamos a explicar. El hecho de que el agua sea un elemento que se haya usado en el Antiguo Testamento para significar la purificación era algo bastante común. Por ejemplo, en el libro del Génesis se dice que el pueblo, la humanidad estaba corrompida y Dios eligió a un hombre llamado Noé, y él y su familia construyeron un arca enorme donde pusieron a los animales, ¿no?, cuadrúpedos, y todos los reptiles, y todos los animales que pudieron, las aves también que pudieron, y los pusieron, ¿no?, en esa arca, y entraron ellos, se cerró el arca y empezó el diluvio, 40 días con sus noches. Y al final, el agua destruyó la maldad del mundo, digámoslo así, y mantuvo la humanidad en Noé y en su familia. Dios entonces se sirvió del agua para purificar la humanidad, digámoslo así. Segundo momento, tal vez más cercano, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel. Ustedes saben que esta historia es una historia realmente interesante, ¿no?, importante para entender después el cristianismo. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, saben que habían estado caminando ya y llegaron justo a la orilla del Mar Rojo. Y venían detrás el faraón, sus capitanes y su ejército para llevarse nuevamente a los judíos esclavos a la tierra de Egipto. Entonces Dios, por medio de Moisés, hizo un signo, ¿no? Se levantaron aguas, ¿no?, aguas a los costados, y entonces el pueblo de Israel, que eran miles de personas, atravesaron el Mar Rojo caminando a pie, y dice a pie enjuto, que significa caminando sobre seco. Así caminaron y atravesaron todo el Mar Rojo y llegaron a la otra orilla, ¿no? Y entonces cuando llegaron los egipcios, el faraón, sus tropas, sus carruajes, sus caballos, etcétera, entraron en el Mar Rojo, y cuando entraron todos y habían salido ya los judíos, se cerró el Mar Rojo y se murieron todos: faraón, ministros, capitanes, soldados, caballos, etcétera. Y entonces los judíos en ese tiempo vieron, ¿no?, cómo el Dios de Israel había sido grande, porque por medio del agua los había liberado de la esclavitud. Entonces, este tema del agua fue un tema también importante para entender el cristianismo, porque Jesucristo había dicho: tengo yo que bautizarme, ¿no?
Hay una frase que dice Jesucristo, he de beber un cáliz, ¿no? Y he de bautizarme, he de recibir un bautismo. ¿Cuánto deseo que se dé? Y cuando se refiere al bautismo, la palabra bautismo, bautismazos, significa sumergirse. Sumergirse en agua, pues se entiende, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla de sumergirse, y uno se da cuenta que ya Jesucristo había sido bautizado por Juan en el Jordán, uno no entiende a qué bautismo se refería. Pero más, una vez hablando Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, que era magistrado judío, un fariseo de renombre, le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Me puedo meter nuevamente en el vientre de mi madre y nacer acaso? Y Jesucristo le dice, el que nace de la carne es carne. Yo te digo que hay que nacer del agua y del espíritu. Nacer del agua y del espíritu. Entonces está hablando, por un lado, de que el agua es signo purificativo. De hecho, la primera cosa que podemos decir del agua es que nos limpia. Cuando nosotros nos queremos limpiar, estamos sucios, hemos trabajado, hemos hecho deporte, nos vamos a bañar. Es el agua la que nos limpia y nos purifica. Entonces, ese es el primer sentido del agua. Entonces, en la vigilia pascual, el agua, la primera cosa que significa es la purificación. Pero no es cualquier agua, sino que es el agua de Cristo. Es el agua en la que Cristo se sumerge, ¿se dan cuenta? Por eso es que el cirio pascual lo sumergimos en el agua. Es el agua donde Cristo se sumerge, es el bautismo de Cristo, ¿se dan cuenta? Entonces, ese bautismo de Cristo también se traslada a nosotros. Por eso ese día era el día en que se bautizaban los adultos y los niños. Porque ese día era el día del bautismo de Jesús, que no era lo mismo que el bautismo de Juan. Entonces, en ese bautismo se insertaban todos los cristianos. Y hoy día nosotros hemos empezado por eso nuestra liturgia del domingo. En vez de acto penitencial, hemos aspergido a los fieles, ¿se han dado cuenta? Y hemos dicho, recordando nuestro bautismo, porque con el agua del cirio, el agua bendecida por el cirio, el agua donde ha sido introducido Jesucristo, el cirio pascual, representa a Jesucristo, entonces nosotros nosotros recordamos ahora la regeneración que hemos tenido a partir del bautismo. El bautismo entonces, por un lado, nos ha purificado. Y nos ha purificado no porque el agua solamente tenga poder de purificar el cuerpo, sino porque el agua de Cristo tiene el poder de purificar el alma, porque Jesucristo al bautizarse, al entrar en la pasión, porque el bautismo de Cristo es la pasión, al entrar en la pasión, ha entrado en un nuevo bautismo. Y ese nuevo bautismo nos ha dado a nosotros la purificación de los pecados. El agua común y corriente lava el cuerpo, no lava el alma. Pero en cambio, el agua de Cristo, el agua que brota de Cristo, ya hablaremos de eso, el agua que brota de Cristo es el agua que sí limpia el alma. Por eso es que el agua del bautismo tiene una capacidad, limpiar el alma, no limpia el cuerpo solamente. Segundo elemento, agua que brota de Cristo. Resulta que Jesús es un manantial. Dice el texto de San Juan que cuando Cristo estaba en la cruz, ya había muerto, un soldado vino con una lanza y le atravesó el costado. Nosotros tenemos algunas imágenes que representan esto, por ejemplo la imagen del Señor de las Piedades que tenemos acá a la derecha, ya está Cristo muerto y está ya su llaga del costado abierto, le han abierto ya con la lanza, y dice que al punto cuando le abrieron el costado, brotó sangre y brotó agua. Los significativos estudios de la sábana santa dicen que era clarísima, era notoria la distinción de sangre y agua, porque al parecer ese agua, hablando médicamente, era plasma. Cuando una persona ya muere, se separan la sangre, los glóbulos rojos, del plasma. Y eso es lo que pasó. Por eso es que Juan tan nítidamente vio que salía sangre y salía agua. O sea, es una cuestión histórica, pero también es una cuestión teológica. Cristo de su costado tiene una fuente. Su corazón es una fuente de donde brota el agua que purifica, el agua del bautismo, y la sangre que limpia, la sangre que da vida, la sangre que protege. Entonces, el bautismo cristiano es eso, es aquel que se sumerge en el agua de Cristo y que es purificado de los pecados y que recibe una nueva vida.
Porque el bautismo es regenerativo, eso es la otra cosa importantísima del bautismo. Es regenerativo, es decir, da una nueva generación, un nuevo tipo de vida. Porque ya esta vida la tenemos, nosotros no estamos muertos, estamos vivos. Y cuando nos han bautizado vivos. Pero tenemos una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida? No la vida natural, sino la vida eterna, la vida del resucitado. Cristo, cuando ha surgido de la muerte, ya no muere más. Ya la vida de Jesucristo es distinta, es una vida eterna. Es una vida que ya no conoce la corrupción, que ya no conoce la enfermedad, que ya no conoce el hambre. Es una vida eterna, permanente. Así es la vida de los hombres que nos insertamos en Cristo. Caminamos en este mundo, pero hemos recibido el agua de Dios y la sangre de Cristo. Entonces, eso nos ha purificado. Y nos purifica frecuentemente cuando nos confesamos. Pero también nos alimenta con el cuerpo de Jesús en la Eucaristía. Pero también nos ilumina, porque por eso Cristo es la luz del mundo y está representado en el cirio. ¿Y a dónde nos ilumina? A caminar junto con Él. Y los que tenemos fe en la resurrección de Jesucristo, caminamos a la luz de Jesucristo hacia la vida eterna, porque sabemos que lo que se ha introducido en nosotros por el bautismo es la vida eterna. La tenemos ya en esta tierra. Santo Tomás de Aquino la dirá incoada, es decir, ya la tenemos un poquitito, no totalmente, un poquitito. Ya la vida eterna la tenemos un poquitito aquí. Y cuando pasa el tiempo, cuando llegue el momento de la separación de nuestro cuerpo y de nuestra alma, ya Dios nos la dará. Y cuando Dios vuelva en su segunda venida, nos dará nuevamente el cuerpo, para que en cuerpo y alma glorifiquemos a Dios por la eternidad. Esa es la fe cristiana. Y eso nos enciende el corazón hoy día. Esa es la fiesta de la Pascua, la fiesta de la vida, la fiesta de Cristo, el agua que nos da la vida, el agua que nos ha purificado. Ese es Jesucristo. Por eso, que hoy día revaloricemos la realidad de nuestro bautismo, ¿no? Así como antes dije había una mala costumbre de la gente le tenía miedo al bautismo porque después no quería cometer más pecados, ahora hay otra mala costumbre de la gente que piensa que el bautismo es entrar en un club o que el bautismo es alguna cosa particular, entonces quieren que el bautismo sea en la casa, sea en un local deportivo, sea no sé, en cualquier lugar. Y no se dan cuenta que el bautismo tiene que ser en la iglesia, porque el bautismo te inserta en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y entonces todos aquellos que quieren bautizar al hijo o a la hijita, pero no tienen idea cristiana, piensan en el bautismo, entonces padrino, ¿no? Padrino. El bautismo no importa, importa el padrino. ¿Y el padrino quién tiene que ser? Una persona de plata que te pueda pagar. O sea, piensan que le va a pagar los estudios, que lo va a mandar a Harvard, ¿no? No sé qué cosa quieren hacer con el padrino. Y no se dan cuenta que es otra cosa, el padrino tiene otro sentido. Nuevamente, les he explicado, el padrino tenía que ser tan cristiano y tan valiente que diera la cara por ese chico, ante la fe, ante la iglesia y ante el mundo. Ese es un padrino. No es una persona que anda viviendo el cristianismo a media caña, que esté en la última lona del cristianismo, sino alguien que tiene que brillar como cristiano. Ese es un padrino. Por eso entonces tenemos que ver, ¿no? Y junto a eso hay otros elementos más que se unen allí. Entonces, el por qué bautizamos a los niños, porque los hermanos protestantes por ahí dicen, no, que tengan mayoría de edad. Ellos porque no creen en la gracia. O sea, que no nos engañemos. ¿Por qué ellos no quieren bautizar a los niños de chiquitos? Porque no creen en la gracia. Porque para los protestantes lo único que existe es la fe, no la gracia. Entonces una persona que, claro, chiquitita, no tiene la fe todavía desarrollada, por tanto no hay que bautizarlo. Pero nosotros no somos protestantes. Nosotros sabemos que no somos nosotros los que nos salvamos, es Cristo. Entonces recurrimos a Cristo y a sus sacramentos para la salvación. Los sacramentos obran ex opere operato, decía Santo Tomás, es decir, por su propia virtud. Por eso es que hay que bautizar a los niños chiquititos, porque no somos nosotros. Nosotros nos salvamos, nuestros actos nos salvan, es Cristo. Entonces, el padre lleva a su hijo a bautizar porque quiere que su hijo reciba la gracia de Cristo. Y entonces aprovecho a decir allí, le pone un nombre cristiano. No, pues no le pone un nombre rarísimo, que después sirva de chapa para el chico y no de nombre, ¿no? Porque eso es también un desastre. Hoy día es un desastre encontrar que padres y madres de familia parece que se burlan de sus hijos, poniéndoles cualquier clase de apodo en vez de nombre. Ni idea tienen de lo que es el nombre ese. Pero como hemos perdido el sentido, les dije antes, ¿no? Sabemos mucho de tarot, de chakras, pero no sabemos de estas cosas. No sabemos de los nombres cristianos. No sabemos de poner un santo como patrono al niño, por ejemplo.
No sabemos. Y entonces, así como muchos mezclan, por ejemplo, el bautismo con el rutuchi, ¿no? O mezclan el bautismo con el tema del que no les aparezca el duende, ¿no? Alguna vez me acuerdo que había una persona que conocí que le ponía una tijera, al niñito recién nacido le ponían una tijera, y decía, ¿para qué pones la tijera? Para que no venga el duende, hasta que se bautice, me decían, ¿no? Porque si no viene el duende, ya cuando se bautiza ya no viene el duende, ¿no? O sea, hemos perdido el sentido de nuestra realidad cristiana. Nosotros somos de Cristo, no somos del duende. Entonces, por eso, mirar esto que la Iglesia nos presenta y amar a Cristo, y amar también los signos que Dios nos pone, amar los sacramentos, amar el bautismo, amar el sacramento de la confesión, de la Eucaristía, de la unción de los enfermos, de la confirmación, y amar los elementos sacramentales como el agua bendita o las velitas que ponemos, que son elementos sacramentales que nos sirven, que nos ayudan tanto, porque son los signos. Dios se sirvió de cosas. Dios podría no haberse servido de nada, pero se sirvió de la carne de Jesús para redimirnos. Por eso es que también las cosas sensibles toman un sentido tan importante en nuestras vidas. Por eso es que las imágenes, por eso es que los signos litúrgicos toman un sentido tan fuerte en nuestras vidas. Queridos hermanos, que hoy día, día de la resurrección de Cristo, nuestro corazón se deje llevar por la alegría en la fe que vivimos, en la fe del resucitado, del Señor que es agua pura, agua limpia, agua que purifica y agua que da vida a los cristianos, del Señor que es luz, que ilumina nuestro caminar y que nos lleva al sendero de la eternidad, a la tierra prometida, verdadera y auténtica. Pidámosle a la Virgen, la llena de gracia, la Madre alegre del Señor resucitado, que nos comunique la alegría de la Pascua.